Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Pero qué bueno descubrir a lo largo de los años, hace ya algunos años en este programa, alguien que sí ha dedicado su vida, que tiene una experiencia amplia, académica, militar en temas de seguridad y de estrategia, diciendo lo mismo. Y vino acá al programa y colaboró mucho con nosotros, ha escrito, se ha convertido en una voz autorizada, tiene un blog a través de la internet, tiene lo que llaman en inglés un think tank, un grupo de pensadores y de expertos, y ha escrito mucho sobre eso. Y hoy en día, pues yo creo que la voz más autorizada sobre la amenaza china, que por cierto provocó que el propio Congreso de los Estados Unidos dedicara un comité selecto a estudiar la amenaza china, en el cual está sentado también Carlos Jiménez. Se trata del doctor Rafael Marrero, que después de un tiempo ya bastante largo, pues regresa aquí al programa. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido y además muchísimas gracias porque el doctor Marrero nos trajo su más reciente publicación, es todo un bestseller ya, La Última Frontera, crónica de la resistencia de Estados Unidos contra la China comunista. El único presidente, ya enseguida le cedo la palabra al doctor Marrero, el único presidente, demócrata o republicano, que se ha tomado el tema de China en serio y ha empezado a apretarle las clavijas donde a China le duele, que es la parte económica, para ponerlos contra la pared, es Donald Trump. Así es. Los demás presidentes, Bush, Obama, todos, los dos Bush, Clinton, todo el mundo, lo que han tenido con China es un apaciguamiento. Desde que le abrió la puerta a Kissinger. De una blandenguería tremenda. China está donde está precisamente porque le hemos permitido llegar ahí. Así es. Y los chinos están tejiendo la soga con las cuales nos van a ahorcar si seguimos por donde vamos. Doctor Marrero, bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tan noble recibimiento, inmerecido además. Muchísimas gracias, de verdad. Se siente muy rico estar de regreso en casa. Esta fue una plataforma importantísima desde la cual dimos la voz de alerta, concientizamos a toda la ciudadanía sobre el accionar de ese Partido Comunista Chino que tanto ha penetrado a Estados Unidos y a Occidente, que está presente en todas las esferas. Así que muchísimas gracias de nuevo, Agustín, Carlos, por la invitación y muchas gracias a Zairena por su amable invitación a participar en este programa. Claro que sí. Doctor, Carlos, adelante. Adelante. Quería arrancar porque ha hecho usted una explicación sobre la penetración china, ya no solamente en los Estados Unidos, sino en la región. Y entonces hace minutos estaba conversando con alguien de Nicaragua, y me decía que los chinos tienen tomada Nicaragua, que Daniel Ortega le abrió la puerta a los chinos y ahí están metidos los chinos. Lo propio estaba haciendo los Kirchner en Argentina, pero bueno, ya llegó Milei y el cantar es otro. Pero está pasando lo propio, ya sabemos que en Cuba, está pasando eso en Venezuela y acaban de inaugurar un puerto en Perú. ¿Recuerdas? En Panamá, cuando fueron a la inauguración del puerto en Perú, al presidente Biden, para la foto final, lo pararon al fondo y a la derecha, y al chino lo pusieron al lado de la que es la presidenta actual del Perú, Dina Boluarte. Es decir, la toma de el área de influencia que tradicionalmente ha sido de los Estados Unidos, la está haciendo China. Efectivamente, yo he llamado con todas sus letras lo que llaman Belt Road Initiative, la iniciativa de Franja y Ruta. La he llamado por su nombre y apellido, que es social imperialismo chino. Realmente la forma de expansión social imperialista que han tenido para entrar con una política de trampa de la deuda, realmente. Para entonces, primero te ofertan el capital, luego le tienes que comprar a ellos mismos la implementación de esa infraestructura, sabiendo ellos cuál es la matriz de riesgo y las probabilidades de un defalco, entonces de incumplimiento y de morosidad, te prestan el dinero, luego se quedan con la infraestructura que tú le compraste a ellos y la administran por casi un siglo. Así que es como una especie de cáncer que se ha propagado por toda América Latina. Y el último puerto ese que hace referencia, el del Callao, realmente, hay bastantes infraestructuras por toda América Latina. En Perú es el más reciente, pero ellos están pensando abrir otros lugares. Hay información de inteligencia humana y de fuentes abiertas que confirman el interés de ellos por propagarse por toda América Latina porque quieren evitar lo que sería un cuello de botella, pero además, para la cadena de suministro, pero además están buscando lo que son puertos de uso múltiple para embarcaciones que sean de tipo militar también. Ayer yo vi un documental. Hay una isla por allá en la confluencia del Océano Pacífico con el Océano Índico, al norte de
de Australia que se llama Tonga. Ujú. Tienen un equipo olímpico muy colorido porque van con una falda y con unas plumas cuando los atletas de Tonga desfilan en las Olimpiadas. Pero nadie sabe dónde está Tonga. Tonga ha tenido históricamente una alianza estratégica con Australia y con Nueva Zelanda. Y fue crucial durante la Segunda Guerra Mundial para abastecer los barcos y demás. Por el posicionamiento geográfico. Los chinos han llegado allí y les han dado a los tongueses, o a los tonganos, le han dado de todo. Y entonces la cámara del camarógrafo que estaba haciendo el documental se pone en una calle de la capital y empieza a enfocar. Y el 80% de los comercios ya tienen en los letreros, en Tonga se habla inglés, en los letreros, el idioma oficial, en los letreros está el inglés y el chino. Peluquería china, restaurante chino, lavandería china, chino. Entonces le han construido aeropuertos, puertos marítimos, canchas de tenis, escuelas, hospitales. Entrevistan a un alto funcionario militar de Australia. Dice, no, esto es un peligro tremendo porque los tenemos ya prácticamente aquí y estamos viendo que cada día los tongueses eso nos dan más la espalda a nosotros y se están volcando más hacia China. Y esto lo están haciendo prácticamente en todo el planeta, en Asia, en África, en América Latina. Le falta nada más que Europa. Así es, efectivamente. Y también dentro de los Estados Unidos, porque nosotros hemos sido tan ingenuos que precisamente bajo la administración de Richard Milhouse Nixon, el entonces asesor, el doctor Kissinger, recomienda como una forma de neutralizar a la entonces Unión Soviética basada en información errónea que proveían precisamente los think tanks del momento y las agencias de inteligencia del propio país en lo que se conoce como National Intelligence Estimates, que son los estimados nacionales de inteligencia que preparan los tecnócratas especialistas en diferentes temas. Bueno, ellos habían propiciado un acercamiento con China, solo que ese acercamiento con China que propicia Kissinger fue propiciado por los chinos, porque según ha trascendido, a él lo interviene la inteligencia china. Sí. Así que el acercamiento estratégico con China, que ha sido el error más grande a nivel estratégico de Estados Unidos, fue propiciado y producto de la política implementada y bien instrumentada por parte de la inteligencia del PSC. De hecho, el Department of State Security, la DSS, cuenta con 600,000 miembros en su fuerza. Piensen bien en lo que eso implica cuando la comparamos, por ejemplo, con el FBI o con la CIA o cualquiera de las agencias que tenemos de las 18 que forman parte de la comunidad de inteligencia. Aquí se han cometido 3 errores por los cuales aún estamos pagando las consecuencias. Número 1, el acercamiento estratégico con China para distanciarlos de Rusia, entre comillas. Ahora vemos que son aliados incondicionales. Incluso la banca de China es quien auspicia la guerra en Ucrania, desde que nosotros lo planteamos aquí en esta tribuna. Segundo, el abandono del patrón dólar. Eso fue un error garrafal, realmente, porque desde entonces se ha crecido, se ha prácticamente disparado la deuda externa de Estados Unidos al no estar avalada por algo concreto que lo respalde. Tangible. Por algo tangible, por activos. Está peor que el chavito, prácticamente está llegando a eso. Entonces, realmente eso es preocupante, ¿no? Y ahora hemos visto también el manejo de la guerra en Vietnam, ¿no? Son 3 errores tácticos muy grandes, estratégicos, que sucedieron básicamente bajo la administración de Richard Nixon y que pusieron la mística, la imagen de Estados Unidos por primera vez en un lugar muy dudoso y resbaladizo, en un terreno muy difícil. Esos 3 errores hasta el sol de hoy estamos pagando la consecuencia. Porque que no quepa la menor duda, la guerra de Vietnam en realidad se trataba de una guerra por proxy con China. Con China. Totalmente. Igual que la de Corea fue. Totalmente. Ahora bien, esa es agua pasada. Estamos ya terminando mayo, empezando junio 2025. Llega Donald Trump a la Casa Blanca. Yo no sé si esto es una política muy aguda y muy sagaz de él y de sus asesores, o fue simplemente un daño colateral de un aletazo que tiró Donald Trump con este asunto de las tarifas arancelarias, y de pronto estamos viendo por primera vez en 30 años que China está tambaleándose por dentro con el asunto del desempleo, miles de fábricas que han cerrado,
protestas civiles de personas que no están protestando contra la dictadura comunista, están protestando porque le cerraron la fábrica, porque lo dejaron en la calle sin empleo, porque le dejaron a deber las últimas 2 o 3 semanas de sueldo, y hay protestas internas. Hoy había un artículo muy interesante, ya ni recuerdo en qué foro lo leí, que decía que Europa se está empezando a distanciar de las compras en China, porque los chinos están en este momento que han cerrado un montón de fábricas y no pueden proveer los pedidos que le hacían los europeos, porque los europeos no eran los clientes primordiales eran acá en Estados Unidos. Entonces, yo no sé si esto fue una política diseñada ex profeso o esto fue algo que ha surgido así como por accidente, pero China está teniendo una serie de problemas internos que no se veían venir y que ahora surgieron ahora a raíz de estas tarifas arancelarias por las nubes. Este es el resultado de una puesta en escena, de una teoría de política exterior magistral, bien pensada. Donald Trump es la única persona que realmente tiene las condiciones para entender cómo trabajan los chinos. El otro es Kevin O'Leary del Shark Tank, sí, que ha hecho un llamado a que le subamos los gravámenes a un 400%, porque él realmente entiende cómo trabaja el Partido Comunista Chino. No es el pueblo chino, quiero hacer esa distinción. No se trata del pueblo trabajador de a pie, porque son los que sufren las consecuencias del comunismo, igual que en todos los otros países. Son prácticamente esclavos. Sucede algo muy interesante. China no puede producir sin algo que se llama el dólar, que es la reserva, el capital de reserva, por una razón muy interesante. Los 13 millones de barriles de petróleo que necesita diariamente para su operación interna, los importa pagando con dólares, número 1. Sí. Número 2, el yuan, el RMB, es lo que realmente se maneja dentro de la banca, solo que esa banca está sobreapalancada a razón de 350 a 1. O sea, las proporciones que se están manejando de activos y pasivos y realmente de proporción que se debe mantener para tener una operación fiscal sana, no se está observando en China. Eso lleva a una situación muy peligrosa porque los accionistas en el extranjero ven que no hay forma de recibir el rédito de sus inversiones. ¿Y qué lleva a eso? A una reducción estrepitosa de inversión extranjera directa, que es uno de los factores más importantes en la economía china. La inversión extranjera directa ha visto una reducción de un 60%. Eso es importantísimo porque sin ese dinero del dólar que ellos necesitan, no pueden comprar el gas natural licuado. La comida. Que no importa una gran cantidad de la comida. El 40% lo pagan con dólares. Exacto. Diariamente. O sea que realmente esto lo que ha hecho es acelerar esa situación y agudizar la crisis. Otra cosa es que hace meses que hay personas que no cobran sueldos en China y estamos hablando desde noviembre del año pasado. Donald Trump viene manejando esta inteligencia desde antes de tomar el poder y tenía una estrategia ya definida. De hecho, ha sido inteligente en nombrar al gran secretario del Tesoro que tenemos, a Scott Bessent, que desde un principio fue mi favorito. Lo dije, este es el caballo que va a ganar la carrera. Realmente la capacidad que tiene es increíble. Una persona que tiene postura, que tiene elegancia, que se expresa con una confianza y no tiene que ser agresivo, que es un contrapeso necesario en la diplomacia. Pero además de eso, entiende lo que es política monetaria, entiende lo que es el futuro del manejo de los recursos de la República, contrario a la señora Yellen que teníamos anteriormente, que ni siquiera vaticinó el surgimiento de la inflación estrepitosa. Eso es muy importante. Por otro lado, ha sabido prestarle atención a los sectores clave dentro de manufactura y personas que hacían negocios en China y aprendió de las lecciones de ellos. Estos son los errores que se cometen en China. Aquí es donde hacen la trampa. Entonces, se ha articulado una política donde se está tomando en cuenta los intereses de seguridad nacional, como frenar el fentanilo, cesar el robo de patentes y de ideas de propiedad intelectual que le cuesta $250,000 millones al año, hasta $600,000 millones al año, y que le da la delantera para poder sacar aviones caza como los nuevos que tienen de la generación J-10 que están utilizando actualmente, algunos de los cuales se vieron recientemente en el conflicto de India y Pakistán. Así que eso fue una muestra, un show of force, como sacarlo a pasear para que viera el mundo. Esta es nuestra capacidad. Ahora, no puedes correr una planta sin electricidad. No puedes comprar electricidad si no tienes petróleo. No puedes usar gas natural licuado si no tienes dólares. Por ende, el dólar es el denominador común y la razón por la cual la República Popular China y el Partido Comunista China van a perder esta contienda. Cuando comenzaron el tema de las tarifas,
todos pensábamos que se trataba única y exclusivamente de una estrategia económica. O sea, bueno, el presidente Trump va a obligar a los chinos a que también bajen la tarifa porque nos están pechando a nosotros de una manera grosera y nosotros aquí la gente sigue con el Temu en las manos y con el Alibaba en las manos y el Chen y compra. Pero luego, en una conversación que sostuviéramos con un experto economista que nos explicaba todo este tema de cómo se ha desestabilizado y la gente no está haciendo protestas, como decía Agustín, por razones políticas. La protesta es por razones económicas, porque no hay empleo, porque allá el primer empleo para los egresados de los institutos educativos es de suma importancia y no se está generando. Lo cual nos indica que esto no es una carambola del presidente Trump. No. Esto está perfectamente diseñado para ponerle la mano en el pecho a los chinos. Exactamente. Y la relación con China es clave resolverla ahora, porque entonces sí le podemos trancar el dominó a Putin. Si no se resuelve el tema de China, lo de Putin va a ser un poco más complicado. Ajá, y el retruque, por llamarlo de alguna manera, con América Latina. Bueno, desde un principio yo señalé que el TMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, era un ancla de esta estrategia y no estaba divorciado de toda la estrategia global con los 120 países a los cuales se le emitieron cartas informándole, poniéndole sobre aviso de que se habría de renegociar los términos de las relaciones bilaterales entre países. Afortunadamente, y yo soy uno de los grandes defensores de una política externa coherente, consistente y que tenga que ver con ecuación ganar-ganar para toda América Latina. Yo creo en la repatriación de la industria de Asia, de traerla a América Latina como única forma de combatir los cárteles de droga y la corrupción que hay en toda América. Estados Unidos tiene que hacer un re-engagement con América Latina y tiene que comprometerse con el sano desarrollo de la región, porque de eso se trata precisamente. América primero no quiere decir América solo, sino tomar un lugar protagónico, un rol protagónico en la reconstrucción y en la rearmonización, digamos, de las relaciones económicas a nivel de Latinoamérica y del mundo. Y ese fue, perdón, un proyecto que quedó completamente abortado con la muerte de John Kennedy, de la Alianza para el Progreso. Nadie más le prestó atención a ese asunto porque América Latina era un sitio donde no habían problemas de guerra, habían cuestiones. Creo que hubo una guerra por una pelea de fútbol entre dos países de Centroamérica, hubo un conato de guerra una vez entre Ecuador y Perú, pero eso pasó. Chile y Perú tenían una guerra por el pisco, pero una guerra verbal, no llegaron a lanzarse ni una mandarina. Las guerras eran en Asia, la guerra de Vietnam, las guerras fueron en el Medio Oriente, la guerra del 67, la guerra del 73, la de Irak, la de Afganistán, la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein. Entonces, toda la política exterior se volcó hacia la Guerra Fría y hacia la contención del terrorismo y de todas estas cosas. América Latina quedó ahí como una especie de territorio olvidado. Cuando el presidente Bush hijo tomó el poder, había anunciado en campaña que le iba a prestar atención a América Latina. De hecho, su primer viaje fue a México a reunirse con Vicente Fox. Inmediatamente le tumbaron las torres acá y el ataque, y se volcó nuevamente la atención hacia Afganistán, y América Latina volvió a coger el olvido y la indiferencia. Ahora Donald Trump manda a Marco Rubio a hacer una gira por varios países del Caribe. Parece que hay buenas relaciones con Milei, buenas relaciones con Abinader en la República Dominicana, con Bukele, con Noboa. Es posible que puedan algunas de esas empresas ver terreno fértil para traer algunas de las fábricas que tienen en China o que tienen tal vez en otros países como Vietnam para acá, más cerca, si hubiera algún tipo de incentivo de impuestos, porque mano de obra calificada hay. La hay. Pero yo no puedo aceptar que nuestras medicinas, y yo no tomo ni aspirina, afortunadamente, por el momento, me llegará un momento en que estaré lleno de achaques. Yo no puedo aceptar que los antibióticos, las estatinas para el corazón, las medicinas para el cáncer, se hagan en países que son enemigos nuestros. Pero usted sabe además quién es responsable de eso. La propia industria americana farmacéutica. William Jefferson Clinton. Ah, bueno. Le voy a explicar por qué. Cuando quiso balancear el presupuesto, entre comillas, cuando se rehusó a renovar
la renovación, o sea, de la sección 936 del código. Puerto Rico. Correctamente. Ajá. Todas esas farmacéuticas operaban. Operaban en Puerto Rico. Totalmente. Ahí están las plantas, en Luquillo, en Carolina, en Isla Verde, toda esa zona. Eso está lleno de farmacéuticas vacías. Sí, correctamente. Y eso todo se puede repatriar ahora porque él, en aras de balancear el presupuesto, le hizo un daño horrible a los Estados Unidos y también al Caribe, porque la depresión económica que ocasionó en esa sección es horrible. Otra cosa, ¿ustedes se han pensado por qué existe un J.D. Vance en la vicepresidencia de Estados Unidos? Hay una razón muy profunda que yo no he escuchado a nadie decir que tiene razones económicas y sociológicas muy profundas. Y es lo siguiente. J.D. Vance viene de Appalachia, viene de ese mundo, de esa América profunda que ha sido golpeada duramente por dos cosas fundamentalmente. Por el alto consumo de droga y de opioides que está afectando a Estados Unidos y al mundo. Alrededor de 100,000 estadounidenses están muriendo. Mueren. Exactamente. Sí. Es una guerra, es una arma de destrucción masiva. Y también viene de un área que ha sido desindustrializada. Sí. La desindustrialización ha provocado realmente un crecimiento vertiginoso de todo lo que es la mano de obra industrial de estos estados que eran de manufactura, de producción, de la clase de cuello azul, que le decían decir blue collar. Yo vengo de una familia blue collar y a mucha honra, de una familia que trabaja en fábricas. Y que creó la clase media en este país. Sí. Esa clase media ha ido desapareciendo en la medida en que han ido exportando y tercerizando la producción y todas las industrias críticas de manufactura en Estados Unidos. El regreso de la entrada de un vicepresidente como J.D. Vance, que viene precisamente de ese mundo, tiene un valor increíble, porque es una persona que viene de abajo, que es un Marine de muy bajo rango, no vino de general ni nada, y también de un mundo donde los opioides están golpeando duramente al país. Así que es muy interesante todo eso, ¿no? Y luego de ese golpe que se ha dado desde el punto de vista económico y de ese desorden que se ha generado, ahora el manejo de esto a futuro. Porque sí, como decíamos hace rato, o como decía, pues le puso la mano en el pecho. Ahora, le decía usted hace unos minutos, doctor, que llegó el momento de sentarse, llegó el momento de controlarlo. ¿Qué se va a hacer? Aquí aquí va a pasar algo y lo voy a decir porque lo llevamos tiempo. Creo que aquí también lo vaticinamos cuando publicamos el primer libro, pero ahora con el resurgimiento de las bases de espionaje chinas en Cuba, que contrario a lo que dice el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Washington, quiero que sepan que en realidad Estados Unidos ha identificado 12 locaciones de interés, 12 puntos de interés en la isla. Nosotros, mi think tank fue el primero en apuntar a 8 de esos, o sea, los primeros 8, ampliando un tanto de los 4 que habían identificado originalmente. Pero hay 12. Y no son las fotos esas que ustedes ven que siempre enseñan de lugares destruidos con escombros y lugares... Recuerden que la tecnología de punta nueva no requiere de lo que llaman un footprint grande. No tiene que ser instalada un radomo puede ser un satélite pequeño de apertura pequeña que se puede todo transportar en un flyaway terminal, en una maleta Pelican como la que usábamos nosotros para viajar a Chile. O sea, existe la tecnología para que sea de bajo perfil, que se opere remotamente. Ahora, no cabe la menor duda de que China está utilizando su presencia de esas bases en Cuba para obtener patentes, para interceptar comunicaciones del Comando Sur, del Comando Central y de Washington, y también de las grandes corporaciones como Northrop Grumman y de otros que están en el sureste de los Estados Unidos y hasta en Texas. Ayer uno de nuestros titulares decía literalmente, textualmente, la Comisión Federal de Comunicaciones advierte de que las compañías que proveen Internet en las áreas rurales de los Estados Unidos tienen tecnología y equipos chinos susceptibles a espionaje en áreas próximas a bases militares donde se guarda armamento muy sofisticado y secretos de Estado, de armas atómicas y de comunicaciones. Y yo le explicaba a Carlos y a los oyentes que en los Estados Unidos tenemos una correlación de 80-20. 20% son las áreas urbanas grandes como Nueva York, Miami, Los Ángeles o Detroit, y el 80% es América rural, donde las extensiones son muy vastas, donde una compañía no puede tirar cables de fibra óptica porque es incosteable para darle internet a 15,000 personas que viven en un condado más grande que Miami-Dade County. Entonces,
Lo que hay es cooperativas eléctricas, ni siquiera hay una compañía como Florida Power and Light, hay pequeñas mini cooperativas eléctricas que son las que surten allí y utilizan sus propios cables y sus propios postes y su propia infraestructura para proveer un servicio de internet más o menos mediocre o rudimentario. Pero esos equipos han sido comprados en China porque son los más baratos. Sí. Y ahí es donde está la vulnerabilidad. Totalmente. Y se trata nada más y nada menos que de la compañía ZTE y de Huawei, que precisamente desde el gobierno de Barack Hussein Obama se viene empujando esa línea de productos. Le voy a compartir un dato muy interesante. La inauguración presidencial de Barack Hussein Obama, los que estuvimos a cargo de la implementación de comunicaciones en aquel momento, lo tenía AT&T Federal como implementación. Todos los puntos de Wi-Fi, toda la conectividad en el área de la capital se hizo a través de AT&T Federal. De hecho, Mastec participó en parte de eso. Sí, correctamente. Y yo formaba parte de esa empresa. Sucede algo muy interesante, que en esa inauguración presidencial se utilizó equipos Huawei. Incluso en la Cumbre de las Américas en el Caribe que se hizo después, también los chinos han tenido acceso a todas las conversaciones, a todo el flujo de datos y son dueños de la fibra óptica, de casi el 25% de la fibra óptica, por la cual se transita aproximadamente el 70% del tránsito mundial de la fibra óptica ultramarina. Era lo que le iba a decir. Eso es peligrosísimo. Como decía Agustín, es decir, aquí nos cae una epidemia, los chinos son los que tienen las medicinas. Claro. Aquí viene una confrontación y los chinos tienen como apagarnos la televisión, apagarnos los satélites. Sí. Es decir, estamos intervenidos por todas partes. Estaban hasta espiando con cámaras miniaturizadas de televisión y de video en las torres de los puertos marítimos. De los puertos marítimos. El globo, el famoso globo, los famosos globos que estuvieron hace un par de años. Sí. Y bueno, tienen hasta lo que se llama malware instalado utilizando inteligencia artificial en equipo obsoleto que en cualquier momento pueden reactivar. Yo escribí precisamente un capítulo que le llamo un Pearl Harbor del siglo XXI, se llama el capítulo, que habla acerca de un apagón inducido a través de un ataque de pulso electromagnético a toda la infraestructura crítica para los Estados Unidos, es decir, la banca, el sistema de transporte aéreo, naval, en fin. Ustedes han visto lo que sucede cuando no hay señal, cuando no hay inteligencia de señales, se pueden provocar desastres. Hay problemas con el tránsito, con el agua, con el sistema eléctrico, con todo. Lo vimos en España recientemente. Exactamente. ¿Cuánto? ¿Medio día? ¿Duró un día? ¿A qué lleva todo esto? Bueno, al siguiente escenario. China se ha posicionado muy hábilmente en las costas del Caribe para llegar a una negociación con Estados Unidos. Estados Unidos va a tener que negociar con los chinos sobre la presencia china en Cuba, igual que pasó durante la crisis de los misiles con los rusos. Solo que esta vez el tema va a ser el control de Taiwán y la presencia china en Cuba. Es decir, lo oyeron aquí primero. Es decir, permanecer en Cuba y lo que ellos llaman recuperar Taiwán. Exactamente, porque estamos hablando de un tema de semiconductores, de un aliado estratégico nuestro con el cual tenemos un convenio. Cuba, no le estoy diciendo nada que usted no sepa, Cuba está a 90 millas, lo vamos a dejar ahí. Ahí es donde se ve la diferencia entre amor e intereses, ¿no? Tenemos un vecino al sur de gran parte de la población del sur de la Florida y de toda la comunidad hispana en este país, cubano. Y ya esto ha sucedido en ocasiones anteriores. Gracias a Dios que tenemos a Marco Rubio como secretario de Estado. Gracias a Dios que tenemos un grupo de China Hawks, como le decimos, ¿no? De halcones. Congresistas. ¿Sí? Que tenemos una fuerte oposición al avance del Partido Comunista Chino, porque el tema Cuba, créame, va a salir de nuevo y va a haber una negociación sobre la presencia de China en la isla y tiene más sentido que nunca hoy esa negociación. Muy parecido a lo que fue la crisis de octubre. Efectivamente. ¿Cómo ve el panorama de Taiwán? Taiwán es una pieza que este gobierno de China, el de ahora, ha colocado sobre la mesa como una especie de bandera y estandarte. No había ocurrido con ninguno de ni con Hu Jintao, ni con Deng Xiaoping, ni con ninguno de los premiers del Politburó chino pasados. Pero este tipo de ahora sí tiene a Taiwán entre las cejas y se la quiere tragar. Pero para echar una pelea por Taiwán, China tiene que sopesar también una serie de factores económicos internos.
si se sigue debilitando su base de manufactura, ¿se lanzarán en esa parejería? Se estima que para el 2026 habría una invasión de Taiwán. Eso es lo que la inteligencia militar estima. Nosotros hemos recreado los ejercicios de wargaming, de tabletop exercise, ejercicios de wargame realizados en Washington, y una de las cosas que coincidimos, que dije primero en el libro y que después ellos reiteraron con los ejercicios, se hicieron 26 simulaciones y todos coincidían en que no pudiera ser una guerra paulatina y escalada como la de Ucrania. Tendría que ser all or nothing, todo de súbito, un golpe. Los taiwaneses tendrían que resistir como leones. Aquello tendría que... Las bajas serían cuantiosas. Y Estados Unidos se quedaría sin misiles antibuque en una semana, para que lo entiendan. Ese es el problema de la dependencia tóxica que tenemos y del desabastecimiento de nuestra cadena de suministro y de producción militar. Los chinos no tienen ese problema porque lo que les falta es plata, pero tienen la industria puesta para el servicio de la nación y pueden militarizarla y nacionalizar la producción. Nosotros deberíamos invocar el Defense Production Act, el acta de producción de defensa, que viene de la época de Corea, precisamente, hablando de China, ¿no? Precisamente para ponernos al día con los insumos, porque el problema es que estamos desabastecidos. ¿Sería factible en un caso, en un escenario de guerra, donde una coalición de países, por ejemplo, India en este momento tiene un gran diferendo con China, inclusive han tenido escaramuzas fronterizas donde han muerto soldados de la India a manos de soldados y ahora mismo vemos en esta conato de guerra que duró 4 o 5 días que Donald Trump logró pacificar entre la India y Pakistán, aviones de China que utilizó la Fuerza Aérea pakistaní contra la Fuerza Aérea de la India. En el caso de un escenario de guerra, ¿sería factible bloquear el tránsito petrolero por el Océano Índico con barcos de la flota americana, apoyados por la Marina de Guerra de la India, por la Marina de Guerra de Australia, para impedir que esos buques que salen del Medio Oriente lleguen a abastecer? Porque si China no tiene petróleo, es como una persona que fuma una pipa sin picadura. No solamente sería posible, es necesario para poder frenar el avance de ellos, porque si perdemos el área del sur del océano, ahí en esa parte del Indo-Pacífico, y no logramos contener a China en toda esa estrategia de una victoria sobre esas islas ahí, vamos a perder. ¿Estaría contemplado un bloqueo naval de la ruta del petróleo? Definitivamente, porque ellos están tomando las medidas ahora para crearle un bloqueo naval a Taiwán. Sí. Y de hecho acaban de hacer su primera prueba también de fibra óptica de una línea completa desde Taipei desde Shanghai hasta Taipei. O sea, ellos están creando todas las condiciones para interceptar las comunicaciones, para tumbar las de la isla de Taiwán, y están preparándose para dar un golpe. Si nosotros no logramos frenar a los chinos, llegará a esto que hemos hablado hoy. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Promueva, por favor, sus redes, sus libros. Primero las redes, porque aquí tengo el libro. ¿Ya lo pueden conseguir? Sí, está en Amazon. Está disponible en Amazon. Última Frontera, crónica de la resistencia de Estados Unidos contra la China comunista. Es un bestseller del doctor Rafael Marrero y tiene un prólogo de Jorge Luis Sánchez Gras. El libro parece que fuera difícil de leer, pero yo lo estaba ojeando y no, a pesar de que es gordito, se lee fácil. Sí, es un chuletón, pero sí, bueno, pero se lee fácil. Yo me estaba dando cuenta de la forma como está. Y además le agradezco mucho la dedicatoria. ¿Dónde lo pueden seguir a usted? Pueden seguirme en la página pueden ir a laamenazachina.com. También pueden visitar la página del Miami Strategic Intelligence Institute, que es el MSI2, que es nuestra organización. Y bueno, próximamente vamos a estar en la oficina de Directorio Democrático para presentar el libro con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat el día jueves 5 de junio a las 7 p.m. Perfecto. Muchísimas gracias por su visita. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Marrero, por venir. Rafael Marrero.